Pero ¿cómo evitar ser juzgado? Esa es la gran pregunta de esta mañana y quiero que penséis y que me contestéis. ¿Cómo evitar ser juzgado? Vale, no juzgarse a sí mismo, para tampoco juzgar a los demás. Es algo que tenemos que entender cómo hacerlo, ¿no? Solamente la idea es esta, ¿no? Que si yo hago realmente que de toda forma me van a juzgar, por ello es mejor que me juzgues a mí mismo para que no siga haciéndolo. También estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea que, pero no se debe uno juzgar equivocadamente, digamos, de forma enfermiza, ¿no? Juzgar por juzgar y menospreciarse a sí mismo según todo lo contrario de lo que Dios aconseja, ¿no? Vale, pues esto creo que nos da alguna idea, ¿no? Y podemos seguir. Así que yo voy a decir eso, lo que ha dicho María, muy sencillo, no hagas nada para merecerlo. Así que es muy sencillo. O sea que no mates, como dicen los 10 mandamientos, no cometas adulterio, como es nuestro tema hoy, no des falso testimonio, también es un tema concretamente, o sea que no mates es un tema, adulterio, no dar falso testimonio en contra de tu prójimo, que es el antiguo pacto, y lo digo así porque realmente este antiguo pacto no es vigente. Si alguien quiere saber más sobre ello, que me pregunte. Pero es un viejo pacto que incluye, por ejemplo, el guardar el séptimo día, que es el sábado, como un día especial, y esto hoy no es vigente, aunque todos los demás mandamientos lo son. Pero estamos en un nuevo pacto diferente, estamos bajo la ley de Jesucristo y vamos a ver que no es menos, sino más bien más de lo que Jesús nos pide a nosotros. También muy evidente, Romanos 13, ¿quieres liberarte del miedo a la autoridad? O sea que hay gente que dice, bueno, es malo tener miedo a la autoridad, es malo tener miedos en la vida, pero claro, es bueno también tener miedos, porque si no tengo miedo, yo cruzo aquí la carretera como me da la gana y me atropellan. Yo hago cosas que luego me juzgan por ello porque realmente no son correctas. O sea que hay que saber justo tener miedo a lo que hay que tener miedo para no tener miedo, precisamente. Como dice aquí, ¿quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno, haz lo correcto y tendrás su aprobación. Pero ¿qué podemos aprender en todo esto de la vida de Jesús? Porque yo quiero que tengamos una cosa muy clara esta mañana, que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Dios habló de muchas maneras a este mundo, por la creación, por la historia de Israel, por ejemplo, que ahora mismo estamos también viendo lo que ocurre en Israel y lo que ha ocurrido en el pasado reciente. Es también parte de cómo Dios se manifiesta, en nuestra conciencia se manifiesta, por la Biblia se manifiesta, por el viejo pacto y por el nuevo pacto. Pero también dice que ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos hablando en la persona de su Hijo, porque su Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Y si queremos conocer a Dios y queremos evitar ser juzgados por Él, conozcamos a Jesucristo, evitemos que Él nos juzgue, porque entonces Dios no nos va a juzgar. ¿Me explico? Así que es muy importante conocer a Jesucristo. Y por eso estamos estudiando el Evangelio de Juan. Por eso, porque allí nos revela Dios quién es Él a través de su Hijo, que se ha hecho uno de nosotros para que conozcamos a Dios. Pues por eso no entiendo sinceramente las personas que se aburren leyendo el Evangelio de Juan, que se aburren estudiando la guía de Juan, se aburren de las predicaciones sobre Juan, pues tendrán un gran problema con Dios, porque no aman a Dios. El que ama a Dios está entusiasmado de conocer más de Jesucristo. Creo que es así de lógico, ¿no? Vamos a ver qué podemos aprender de Jesús y nosotros tenemos pendiente de estudiar un poco más de lo que vamos a estudiar, así que solamente lo vamos a repasar en este trozo de la película de Jesús, que es el capítulo 7 de Juan, versículo 40, e incluso vamos a empezar por el 37, donde Jesús en la última fiesta hace una gran proclamación. Prestamos atención
porque Jesús vino a traer un nuevo pacto. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó y mandó el Espíritu Santo, este nuevo pacto empezó. Y por eso también empezó una nueva vida, una victoria sobre el pecado, donde podemos evitar ser juzgados delante de Dios y también en la misma sociedad. Y vamos a ver cómo Jesús también pelea con las personas que están detrás de Él para juzgarle sí o sí, aunque no tengan ninguna razón, ningún derecho. Y Jesús no se achica, es valiente, habla lo que tenga que hablar para la salvación de cuantos más posibles, para que crean, y no se calla, pero donde se tiene que callar también sabe callarse, para no meterse en problemas que no hay que buscarlos tampoco. Pero se defiende, discute con ellos y razona para evitar sus juicios falsos. Y luego le traen una señora que ha sido pillada en un acto y le meten a Jesús en un problema con la finalidad de matar a Jesús. Os puedo asegurar que poco les importó a la señora. La señora era como el cebo para poder pescar a Jesús y matarle y acabar con él de una vez. Así que vamos a ver cómo Jesús sale de todas estas evitando ser juzgado y nos es un gran ejemplo a todos nosotros. Bueno, queridos, lo primero que quiero aclarar es que el adulterio realmente es un tema importantísimo, porque nosotros podemos saber que el adulterio, la Biblia dice que es uno de los pecados más graves, más destructivos para el ser humano. Y lo razona, que ahora no tenemos tiempo para explicarlo. Pero algo de eso vamos a ver esta mañana. Por otro lado, vamos a ver también que siempre se intentó salvarse el ser humano por no hacer nada que le hace merecedero del juicio eterno. Y ahora vamos a ver cómo Jesús piensa sobre eso. Aunque Él dijo a la mujer, no te condeno, lo que realmente dijo es que no te voy a apedrear, pero no dijo yo te he perdonado y no vas a ir al juicio eterno. Dijo, no te condeno como ellos querían, apedreándote. Eso no. Así que vete, y dijo, no peques más, porque ojo con adulterio. Y también quiero decir que no tiene nada que ver con lo que vamos a decir aquí, con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque ella con mucho orgullo cree que tiene poder para perdonar pecados, pero vamos a ver que esto no es cierto para nada. Ni por bautismo, ni por la misa, ni por el sacramento de penitencia puede perdonar pecados, ni el sacerdote tiene poder para perdonar pecados, ni el purgatorio puede purgar a nadie. El que no va al cielo va al infierno, dijo Jesucristo. Hay solamente dos caminos y todo lo demás es mucha mentira. Y van a ser juzgados los que no están evitando este juicio de Dios. Y tampoco vamos a intentar salvarnos con no hacer nada indebido. Es imposible, ya te lo digo yo de antemano. Pero vamos a evitar el juicio, eso sí, y de esto vamos a hablar esta mañana. Espero que estáis todos ahora interesados a seguir hasta el final. En Juan 8 vamos a repasar rápidamente y vais a ver que la razón de traer a la mujer era acabar con Jesús. Mirad el texto. Por la mañana volvió al templo Jesús y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Fíjate, una situación tranquila donde el templo con sus seguidores enseñando a Jesús. Esta es la escena, imagínate. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. O sea, que un ambiente de vergüenza, de no sé qué, de malestar. Pero ¿qué traen ahora a esta mujer? ¿Cómo interrumpen sin pedir permiso, sin ninguna sensibilidad? Estos hombres arrastran una mujer. ¿Y dónde está el hombre? Qué injustos son estos, ¿verdad? Qué mala gente. Y además son gente que querían matar a Jesús. Y Dios dice, no matarás. O sea que son unos asesinos. Y no solamente esto, sino que quieren matar al autor de la vida, dice la Biblia. Fíjate si están mal. Y la pone en medio, dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés
apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ahora lo vemos claramente. Esto decían, probándolo para tener de qué acusarlo. Porque si Jesús se equivoca y mata a la mujer o es culpable del asesinato de esta mujer, Roma le va a ejecutar. Porque solo Roma tiene el poder para ejecutar la vida de alguien. Si se pone en contra de Moisés y dice que esto no se va a cumplir, le van a apedrear la multitud fanática porque está contra Moisés y es un blasfemo. Así que, ¿qué va a hacer Jesús? Va a evitar el juicio, evidentemente, y vamos a ver cómo. Y dice aquí, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y lo primero que podemos hacer es evitar contestar en un juicio, si es posible, y pensar lo que vamos a decir, porque hay tiempo. Nadie te puede obligar a hablar. ¿De acuerdo? Nadie puede testificar contra, te puede obligar a meterte en líos. Tú puedes callarte, y eso es lo que hizo Jesús y se lo pensó. Pero vamos a ver cómo piensa Jesús, porque aquí muchos, me atrevo a decir, de estos super apóstoles, predicadores modernos, que no tienen realmente iglesia porque no pastorean a nadie, solamente hablan, hacen un show, pues se atreven realmente a decir Jesús aquí pasa del adulterio porque no es para tanto, todos pecamos y así sigue la vida hasta cuando moramos y vamos al cielo y no pasa nada. Más o menos dicen esto. Literalmente el otro día escuché, para investigar un poco, uno de estos muy famosos, no voy a mencionar su nombre, dijo, fíjate qué barbaridad, dijo que todos somos hijos de Dios, nadie está expuesto a la condenación eterna ni al infierno, solamente tienen que descubrir que son hijos de Dios. La única diferencia que hay entre unos y otros, que es ya un falso evangelio que está predicando este tipo de personas. No les hagamos más casos, estos predicadores de show, que no prediquen ni la palabra, ni hacen partimiento el pan, ni pastorean a nadie, ni cuiden de nadie, no tienen comunión con nadie, ni oran con nadie, simplemente cobran dinero para hacer un show. Eso está bien para la profesión en la televisión, pero no para ser cristiano y para decir que somos predicadores de la palabra de Dios. Eso entre paréntesis y con esto sigo. Aquí vemos que Jesús dijo, fijaos, lo enseñó él a sus discípulos y quería que lo tomaran en serio, muy diferente a estos predicadores falsos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y se refería a los escribas y a los fariseos. ¿Y qué quería decir con esta frase? Quiso decir que estos son falsos maestros, son superficiales, que solamente interpreten la ley literalmente, y si uno no se ha acostado literalmente y ejecutado el sexo, pues entonces no ha cometido adulterio. Pero todo lo demás está sin sanción. Y eso, dijo Jesús, no es el pensamiento de Dios. Dios dice no adulterarás y dijo no adulterarás. Ni en tu corazón, ni en tus pensamientos, ni en tus palabras, ni en ninguna forma. Guárdate para tu esposo, para tu esposa, cásate antes de tener relaciones sexuales, sé puro, cumple el propósito de Dios para el matrimonio, que es juntar dos para ser uno, para que de ahí hay una descendencia que viva para Dios y que viva conforme los parámetros y el carácter de Dios, porque somos creados a su imagen. Es lo que Jesús intentó decir aquí. Por eso dijo, pero, esperad, eso dicen esos falsos maestros, estos que no se enteran de quién es Dios, que no conocen a Dios, ni me conocen a mí, ni conocen al Padre. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ¿qué? ¿Se ha equivocado un poco? ¿Que debería rectificar un poco? Nos dice, cometió adulterio en su corazón. Y a ver dónde está ahora el listo que se quiere salvar por sus obras. ¿Verdad? Si te quieres salvar
a modo de confesionario, entonces te doy un consejo, que compres una parcela y te llevas el saco de dormir al lado del confesionario y compres un sacerdote que esté siempre listo, porque en cuanto salgas tendrás que volver, porque es casi imposible no cometer adulterio en el corazón. Es un problema de nuestra naturaleza humana, que es una fábrica de pecado. Y necesitamos aprender a evitar ser juzgados por ello. Y Jesús dice, por tu propio esfuerzo, inténtalo, haz todo lo posible, si hace falta, sácate el ojo, dice, porque sería mejor que ir al infierno con 2 ojos. Mira lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Te digo, por propia experiencia, tampoco funciona. O sea, que no es que me haya sacado un ojo, porque ves que tengo los 2, pero intenté hacer todo lo posible por mis fuerzas para evitar cometer adulterio en mi corazón y no era posible por mis propios esfuerzos. Por lo cual, Jesús vino no a condenar, sino para salvar. Y eso es lo que es cierto. Y es una gran noticia. Pero por eso, porque realmente se puede haber sido adúltero, una persona inmoral con problemas, con pornografía y con no sé qué, se puede haber sido cambiado por Dios, por el poder de Dios. Se puede haber sido limpiado por Dios, apartado para Dios y justificado delante de Dios para que no caiga más juicios de condenación sobre nadie que crea en Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Pero dice también y advierte, huid de la fornicación o huid del adulterio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, es lo que dije antes. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Está hablando de lo que Jesús decía antes. El que tenga sed, venga a mí, porque de él saldrán, brotarán fuentes de agua viva por el Espíritu Santo que va a recibir la persona, porque yo voy a morir en la cruz para que eso sea posible, que una persona tenga una vida nueva, que tenga el poder del Espíritu Santo, que tenga poder sobre el pecado, que tenga perdón de sus pecados, que tenga una vida nueva, que nazca de nuevo por el Espíritu. Es posible. Entonces estas personas que han nacido de nuevo, aquí el Espíritu de Dios, a través de Pablo, escribe a los corintios que tenían muchísimos problemas en esta área, porque vivían en un puerto con mucha prostitución y venían de un trasfondo de mucha prostitución, vivían de la prostitución por el puerto internacional. Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque tenéis el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Es que cuando uno entrega su vida a Cristo, no es una fórmula, no es una oración simplemente, es una entrega. Es como cuando uno entrega una casa a una persona y firma con su firma, ya no es suya. Así entrego mi vida a Cristo y firmo con mi voluntad y digo, Señor, toma mi vida, sé Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, entra con tu Espíritu Santo, cámbiame y reclama tus derechos hasta el fin de mi vida, hasta que en tu presencia. Así que hay que vivir como cristianos. Pues dice versículo 20, pues habéis sido comprados por precio, por la sangre de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios. Aquí en este contexto dice, huye de la fornicación, huye de todo tipo de adulterio. Evidentemente esto tiene que haber alguna práctica. Yo sé que hay en los móviles aplicaciones que te avisan cuando tú entras en páginas donde hay exposición explícita sexual, que todo el mundo, fíjate, sabe que es dañino. Lo que pasa es que pone límites, te da, pero saben que es dañino, que pervierte la forma de sentir y pensar acerca de la sexualidad que es de Dios y la convierte en cualquier otra cosa menos en lo que debería ser,
algo santo, algo bueno, algo que glorifica a Dios y guarda a los matrimonios unidos. Y es un testimonio del amor de Dios además. Por eso acaba con todo lo que es explícito en tu móvil. Pon límites, pon el control paternal aunque tengas 70 años. Es mejor, ¿no? Pon una aplicación que te controla, que tengas que dar cuentas. Hazte un amigo en la iglesia y cuéntale lo que es tu problema y dile, contrólame por favor, mañana por la mañana, a las 9 de la mañana me preguntas por favor, ¿qué he hecho yo con mi móvil? ¿Qué he hecho yo con la pornografía? ¿Qué he hecho yo con mis pensamientos? Y yo te voy a contar la verdad. Y vamos a orar y vamos a pedir a Dios que me ayude, porque yo quiero salir de este pozo. No es ni para condenar a nadie, pero tampoco es para dejar a nadie tirado en el fondo del pozo donde la Biblia dice debes huir de ello. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Es la norma de Jesús, es la norma de la iglesia y ahora es la norma del juez definitivo. En el Evangelio de Juan hemos aprendido que Jesús dice, el Padre a nadie va a juzgar. Todo el juicio me lo ha entregado a mí. Y cuando Jesús habla y da su revelación en Apocalipsis, los últimos versos de la Biblia, fijaos, cuando Dios hace el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habrá justicia, donde habrá pureza, donde no entra el pecado, donde no habrá muerte, no habrá enfermedad, donde todo está como Dios ha planeado que fuera, ahí dice Jesús, hecho está, todo es nuevo. Yo soy el alfa y la omega, el que empezó y el que termina el plan de Dios, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente. ¿Os acordáis de la palabra de Jesús que acabamos de escuchar? Al que tiene sed le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, cuidado, aquí es cuestión el que practica el pecado, el que nunca ha tenido un arrepentimiento en su vida, nunca ha cortado el cordón umbilical con el pecado, con el padre que es el diablo, que intenta hacernos pecar contra Dios y rebelarnos contra Él y ser hipócritas y ser falsos y seguir el pecado. El que nunca ha experimentado este arrepentimiento, esta conversión sincera, se encuentra aquí en este juicio. Y se encuentra aquí, porque aquí en el contexto dice que Dios hará resucitar a todos, absolutamente todos. Y los pondrá delante de sí, les mirará a los ojos y a cada uno le va a decir lo que ha hecho. Habrá un libro donde todo lo que ha hecho una persona y pensado y dicho lo que no ha hecho se va a revisar. Y ahí dice, pero los cobardes, los que son demasiado cobardes para seguir a Jesucristo, por ejemplo, para renunciarse a sí mismo y decir voy a confiar en Dios. Los incrédulos, los abominables, en sentido de perversidad sexual en general, los homicidas, Jesús dijo, si tú aborreces a una persona y le dices que tú eres un imbécil de muchísimo cuidado, acabas de ser un asesino. Los asesinos, ojo, los fornicarios, que son los mismos que adulterios aquí, en una sola palabra, los hechiceros, los idólatras, los que hacen imágenes y se postran ante ellas, porque es adulterio espiritual, es idolatría. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queridos, eso no es lo que yo me inventé, es lo que Dios dice. No es lo que a mí me gusta predicar, es lo que Dios me manda a predicar. No es lo que yo quisiera que cada uno fuésemos juzgados, pero es como Dios dice que va a juzgar. Y es una advertencia en serio. Así que esa es la norma del juez. Y por eso debemos entender el título. Creo que se entiende ahora, ¿no? Evita ser juzgado. Evítalo. Ahora vamos a seguir mirando a ver cómo lo conseguimos. Hemos dado alguna pista, ¿no? Arrepentirnos, convertirnos, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, entregar nuestra vida a Él, ser perdonados y recibir el Espíritu Santo, tener el poder sobre el pecado
Y efectivamente es lo que dice. Pero también lo que tenemos que hacer para evitar ser juzgados, lo que hizo Jesús, es exigir un justo juicio. Él siempre se quejaba de los de los falsos juicios que se habían hecho contra él. Y él, por esta mujer, luchó para que fuese juzgada justamente. Y empezó a escribir en el suelo y pensar qué iba a contestar. Y cuando supo qué contestar, dijo esas palabras, ¿os acordáis? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Porque vosotros tenéis el pecado de ser asesinos. Tenéis en vuestros pensamientos de traer a esta mujer delante de mí solo para asesinarme. Sois unos hipócritas. Y Dios lo sabe. Y sois unos pecadores de mucho cuidado. Y si alguno de vosotros vive sin pecado, que tire la piedra. Y no te digo lo que habrán sabido dónde estaba esta mujer, por qué sabrán dónde estaba la mujer. Porque igual estaban ellos también bien familiarizados con su negocio. Aquí, Juan 8, 6 a 9, seguimos avanzando y dice, con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaron con preguntas, o sea que insistieron, tienes que contestar, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué ocurrió? Es que Dios nos ha dado una conciencia. Y de la conciencia no podemos huir porque somos nosotros. ¿Verdad? Y nos podemos emborrachar. Y cuando pasa la borrachera, la conciencia dice, encima te has emborrachado, y eres un adúltero, y eres un fornicario, eres un inmoral, eres un rebelde contra Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tenga que decir. Y si es verdad, es mejor aceptarlo, arrepentirnos y arreglarlo. Porque si lo tapamos, porque no queremos ser juzgados por nosotros mismos, mal vamos, porque no se arregla nunca. Hay que ir al médico cuando estamos mal, que es Jesucristo. Y al oír esto se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Curioso, comenzando con los más viejos, o porque eran muy sabios ya, y decían, con este Jesús no hay nada que hacer, siempre la vamos a perder, digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, Él sabe cómo evitar nuestros juicios, y siempre quedamos nosotros los brincados, los tontos, los que somos juzgados, los que salimos mal, o simplemente porque más viejo, más pecador, evidentemente. Bueno, con los viejos empezando salieron y desaparecieron. Así que Jesús evitó la trampa. Otra vez, ¿qué hizo Jesús para evitar la trampa? Lo primero que hizo, a ver, una pregunta para vosotros. ¿Qué hizo primero Jesús para evitar la trampa? Tomó tiempo para pensar, primero, ¿no? Luego pensó qué decir. Y encontró la forma para pillarles y hacer que desaparezcan y dejen a esa mujer en paz y a él también. Ahora viene la gran pregunta a nosotros. Mirad, esto no está inventado por mí. En Madrid, en una de las grandes iglesias de Madrid, entró la televisión, La Sexta, con una cámara oculta para grabar. Y pillaron a alguien de la congregación y le preguntaron unas cuantas cosas sobre lo que creían ellos sobre diferentes tipos de actividad sexual de las personas. ¿Para qué? Para luego, en las noticias, burlarse de los cristianos evangélicos, de su fe, de lo que creen, etcétera, etcétera, lo atrasados que son. O sea que un periodismo pésimo, de vergüenza,
realmente incógnito, atrapando, engañando, sin derecho, sin permiso, grabando en un lugar de culto, que además es un lugar donde no está permitido grabar de esta forma, sin permiso de la persona, o sea, rayando a la delincuencia, pero emitiéndolo. Eso ocurre. Si esto ocurrió, aquí puede ocurrir. Te puede ocurrir en la calle, en el trabajo, te puede ocurrir en tu familia. En la fiesta de Navidad, la próxima, de repente alguien se aburre y te pregunta, ¿y tú qué crees sobre las relaciones antes de matrimonio? Las sexuales íntimas antes de matrimonio. ¿Y qué contestas? Vas a contestar, bueno, no está tan mal, porque luego se pueden casar, por ejemplo. Es mentira. ¿Están mal? Se pueden casar después, pero ya han cometido fornicación, se llama eso, antes del matrimonio. No hay derecho de tener relaciones antes, porque el matrimonio es primeramente una unión con Dios y entre personas para poner a Dios en primer lugar y las cosas que son más importantes como cuidar unos de otros, conocerse unos a otros, ser comprometidos uno con el otro en buenos días, en malos días, no cuando uno disfruta el sexo, sino cuando las cosas no funcionan en el sexo, porque uno está o embarazada, o está enfermo, o que se ha muerto, o lo que sea. O sea que, pero en cualquier momento hay que primeramente anteponer el compromiso con Dios unos con otros, y luego la sexualidad tendrá su lugar. Permitid que lo diga así de claro, pero es que creo que se nos ha olvidado y gracias a Dios hay movimientos de jóvenes que se sienten orgullosos de ser vírgenes, tanto las mujeres como los hombres, y no haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y se casan como es el plan de Dios. Y deberíamos seguir esos ejemplos y sentirnos orgullosos, en buen sentido de la palabra, no menospreciar a nadie, pero estar orgullosos que es posible vivir así, porque es posible, queridos. Y es posible contestar esas preguntas, pero ¿cómo contestó Jesús? Él hizo una evasiva, ¿no? Él no contestó realmente lo que pensaba de la ley de Moisés, qué pensaba qué hacer con una mujer así, si apedrearla o no. Sabía perfectamente lo que decía. Y nosotros también podríamos aprender a contestar con inteligencia. Por ejemplo, en vez de decir, yo creo no sé qué, no sé cuánto, sentirnos muy valientes y luego tener que ser condenados ante un juez por estar en contra de la ley, del respeto a la opinión que es ahora la que se impone a todo el mundo y hay que tenerla, y no la tenemos los cristianos, evidentemente, pues ser prudentes, decir simplemente, yo creo eso, decir, yo creo lo que la Biblia dice. Y ningún juez puede condenar la Biblia, ¿te das cuenta? ¿Y tú qué crees? Hombre, lo que te acabo de decir, lo que la Biblia dice, lo creo yo. ¿Y tú sabes lo que dice la Biblia? Sí, pues eso lo creo yo. Pero lo dice la Biblia. Y entonces no puede ser condenado. O puedes también decir, fíjate, así de sencillo, puedes decir, vamos a ver, tú dices que tengo que estar de acuerdo con estas actividades sexuales, con estas formas de cambio de género, no sé qué, no sé cuánto, y con todo lo que exista y que se defienda hoy en día como que es normal. En vez de decir que yo no creo que es normal, yo creo que es anormal, perverso, no sé qué, no sé cuánto, y sentirte como un héroe, pues no estaría mal ser más inteligente. Porque ser inteligente es mejor, porque entonces cuando acaba la batalla, tú todavía sobrevives. Pero hay gente que es muy valiente y al primer que se estalla la guerra o la batalla, ya le tiran porque se expone allí a ser matado. Y si tú caes en la trampa y te perfilan y te hacen una pregunta que te hace llevar al juicio, a ser condenado o involucrar a toda una iglesia para que la gente no entienda nada, pues entonces
no haces bien, haces mal. ¿Qué más podríamos, por ejemplo, contestar? A ver. Es muy sencillo. Como Jesús, podríamos decir, por ejemplo, vale, tú me dices que si estoy de acuerdo con esto, pero tú, ¿por qué me lo preguntas? ¿Porque tú te crees mejor que estas personas que tú me estás señalando? ¿Te das cuenta? Es la misma pregunta que hizo Jesús. ¿Tú te crees mejor que todas estas personas que tú estás señalando, que tú quieres que yo condene? Porque es cierto, nosotros no creemos que ciertas actividades sexuales que están mal sean peores que matar, peores que robar, peores que mentir, peores que engañar a Hacienda, que hablar mal del jefe y arruinar una empresa, por ejemplo, y destruir las familias, etcétera, etcétera. No lo creemos. Creemos que el pecado es pecado y Dios va a juzgar a cada uno. Y no pongamos a algunos pecados como si fuesen los más terribles. Que sí, que estamos diciendo que adulterio es lo que más destruye, pero no en este sentido que sea lo más terrible. El asesinato es también un pecado que acaba con la vida de una persona. No sé si me explico, queridos. Pero tenemos que aprender a vivir en esta sociedad, evitar ser juzgado. ¿O quieres morir de héroe? Yo prefiero vivir de héroe que morir. Porque es más duro, es más difícil, dura bastante más la batalla viviendo como héroe que morir como héroe. Porque te mueres y se acabó el problema para ti. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tu persona, de tu testimonio, etcétera? Bueno, queridos, evite ser juzgado. Jesús dijo, tampoco te condeno, ahora vete y fíjate bien y no vuelvas a pecar, dijo Jesús. Y repito, Jesús no dijo, te perdono, dijo, no te condeno, en el sentido del contexto, no te voy a apedrear. Aquí hay piedras, los han dejado tirado, te podría apedrear y no te voy a condenar. Pero no seamos ingenuos pensando que Jesús aquí estaba aprobando más o menos adulterio como si no pasara nada, como algunos falsos están predicando por ahí. Pero la solución está en el siguiente versículo, cuando Jesús se pone otra vez a enseñar y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, porque andar en tinieblas es vivir en inmoralidad, en mentiras, en engaño, etcétera, etcétera. Sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es cuando Jesús tiene control de mi vida y mi vida se llena con su luz y con su sabiduría. Tú tienes victoria en Jesús. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra vez Pablo aquí hablando a los corintios que tenían tantos problemas morales. No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿eh? Fíjate lo que dice la Biblia. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjate en esta expresión. Esto erais algunos. O sea que se puede decir, yo he sido, pero ya no soy. Por la gracia de Dios, por la salvación en Jesucristo. Dice, pero ya habéis sido lavados, no por bautismo, sino por la sangre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados por la fe en el Señor Jesucristo. Ya habéis sido justificados por la fe en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí no hay sacerdote, ni bautismo, ni misa, ni confesionario, ni penitencia, ni nada de esto, ni purgatorio. Lo repito otra vez, porque vivimos en un país, en una cultura que lo confunde absolutamente todo. Y no se puede predicar la palabra porque la confunden. Creen que estamos hablando de lo suyo. No, no estamos hablando nada del catolicismo. ¿Te das cuenta? No aparece nada de todo eso, lo que ellos dicen que
sirve para que tú seas lavado, para que tú seas justificado, para que tú seas una persona santa. Es todo por Jesucristo. Es todo por la justificación por Él, por su juicio en la cruz en lugar mía. Y así me justificó y por el Espíritu Santo que me cambió cuando yo me arrepentí, me convertí. Y tienes victoria en Jesús. Y una palabra más para terminar, queridos. Y con esto terminamos con una sorpresa para todos. ¿Tenéis todos una piedra? ¿Sí? Ahora hay que buscarla, ¿eh? Yo tengo la mía. A ver, ¿a quién se lo tiro? A ver. Ahora vamos a ver para qué necesitamos la piedra. Pero fijaos lo que dice aquí. Vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Esto es el problema. Muertos en delitos y pecados. Por la naturaleza pecaminosa, separada de Dios, del Dios vivo, de la vida eterna. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Hundido en el pecado, esclavo del pecado. Así estábamos nosotros antes. Y por esto estábamos como estábamos. Pero ya no. Y Dios nos dio vida en unión con Cristo. Unión con Cristo. No con la Iglesia Católica. Ni con, ¿te das cuenta? Ni con la misa ni nada de esto. Unión con Cristo. Ni con la Virgen María, por si acaso. Con Cristo. Sin Virgen María. Sin santos. Sin Iglesia Católica. Unión en Cristo, al perdonarnos todos los pecados. La Iglesia Católica se ha perdido la posibilidad de perdonar nuestros pecados, porque ya están perdonados, ¿te das cuenta? Se han perdido la oportunidad de salvarnos porque ya somos salvos. Ya no vamos al purgatorio, ya vamos al cielo. Y somos nuevas criaturas. No necesitamos su bautismo ni su soplo del arzobispo por encima de la cabeza a ver si recibe el Espíritu Santo, como ellos dicen y creen. Yo tengo el Espíritu Santo por la fe en el Señor Jesucristo. Y tú también. Tú tienes perdón de tus pecados por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, Él, Jesucristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y desarmó a los poderes y a las potestades. O sea que al diablo, a los demonios, a los falsos profetas, a la Iglesia Católica y todos los falsos también. Los desarmó. Y es Cristo Jesús, el Señor y el Salvador, el que perdona pecados, pero todos, y nos salva de una vez por todas. Y luego viene, evidentemente, el aprender a vivir como una persona salvada y andar con Él. Y un día estar en su presencia, salvo de la presencia del pecado. Primeramente, salvo de la condenación del pecado, una vez por todas. Ahora diariamente, salvo del poder del pecado, por luchar con las armas de Dios, no con las mías, sino por la fe. Y un día, en su presencia, salvo de la presencia del pecado, y será la salvación maravillosa, eterna. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Ha sido muy complicado, os digo yo. Muy complicado. A ver cómo lo podemos hacer entender todo eso. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué has hecho tú con tus pecados? Claro, tienes la posibilidad de intentar ganarte el cielo. Lo tienes perdido. Te lo aseguro con la Biblia y con la propia experiencia. Puede ser que realmente hayas sido salvado. ¿Quién ha sido salvado? A ver, ¿quién ha sido salvado de nosotros? ¿Quiénes tienen todos sus pecados perdonados? A ver, como dice aquí. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Como dice aquí también. Pues si es así, pues mira lo que te invito a hacer. Te invito a hacer algo que tú te vas a recordar más adelante. Trae tu piedra a la cruz, simbólicamente. Tráela, tu piedra, a la cruz. Te muestra que evitas ser juzgado. En los 3 sentidos que te he dicho. En que has creído en Cristo Jesús y has evitado ser juzgado por tus pecados. Estás salvo de la condenación eterna.
porque Cristo perdonó todos tus pecados. Ya no tienes que ser un hipócrita y tirar piedras a los demás para que te sientas mejor persona juzgando a los demás. Es lo que hacen los hipócritas. Por eso tenían piedras, por eso trajeron a la mujer. Y además querían quitar de medio el que más le acusaba por su forma de vivir, que era Jesucristo. Simplemente la vida de Jesucristo les condenaba. Su forma de ser, su amor, su paciencia, su sabiduría, sus palabras, sus no decir, no estar de acuerdo en ciertas cosas y traer un cambio radical. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Demuestra que evites ser juzgado también, que realmente has entendido, huyo de la fornicación, huyo del adulterio. Hombre, mujer, niño, joven, jovencita, los que seamos. Mira, el otro día hablando con Teresa, hablamos de lo siguiente, de la edad para pecar. Y yo le dije, mira, el pecar no tiene límite de edad. Es más bien, yo creo que cuanto mayor se hace uno, más tonto se hace para pecar. Más malo, más experimentado, más retorcido. El niño es inocente. Cuanto más mayor, más luchas tendremos para no pecar contra Dios. No nos salva nada que no sea Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y digamos, yo traigo la piedra y demuestro que evito ser juzgado, porque confío en la cruz de Cristo. Confía en aquel que ha estado ahí clavado. Confía en aquel que ha resucitado a los muertos. Confía en aquel que está a la diestra de Dios, que intercede por mí, que ha mandado el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive en mí. Y Él es el poder en mi vida para evitar ser juzgado cada día. Y Él me da también la sabiduría para contestar a los que me quieren juzgar equivocadamente. Y ser sincero con los que me juzgan con verdad, para arreglar mi vida también en este mundo. Porque no quiero tener nada pendiente cuando estoy delante de Cristo. Y demuestro que evito ser juzgado porque sé que un día yo estaré libre de la presencia del pecado. ¿Quién quiere ser el primero para poner aquí su piedra? A ver, David dice, podéis venir libremente cada uno. No voy a decir la fila primero. Si quieres hacerlo como una demostración, hazlo, aprovéchalo. Es una experiencia. Pero demuestra que evites ser juzgado. Demuestra que has entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti, que Dios está haciendo cada día en tu vida y que va a hacer en el futuro. Demuestra que crees en la cruz de Cristo, crees en el poder de Dios, crees en este Jesús al que estamos predicando, que es Dios el Señor, el Salvador que vino no para que condenarnos, sino para salvarnos. Él vino no para condenarnos, sino para salvarnos. Ha venido para que estemos con Él eternamente y para siempre. Y démosle la gloria por nuestra fe y nuestra forma de vivir por fe. Venzamos la perversidad que quiere asomar la cabeza. Cuando hay una película donde están practicando el adulterio, yo te aconsejo que pases con el mando a distancia allí lo más rápido posible y no mires. No sea que veas algo. Porque ¿para qué mirar estas cosas? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprovechar? Solamente te va a llenar de perversidad de corazón. Y es triste decir que todas las películas españolas, pero todas, salvo con una excepción que se han equivocado, ponen actos de adulterio y de fornicación. Todas. Porque se orgullecen por ello. Pero pasemos de ello, veamos las películas, pero sin lo que nos quieren hacer colar. ¿Estamos de acuerdo?